Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar a continuación este acuerdo que han llegado el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuánto va a durar? Le van a dar el voto de confianza a Aníbal Torres y también vamos a analizar otros temas, y para eso estamos conectados ya con Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y también ex congresista. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes. Doctora, ¿usted cómo lee este acuerdo, entre comillas, esta tregua, si se le puede decir así, a lo que han planteado el Ejecutivo y el Legislativo en las conferencias de prensa? Yo saludo todos los esfuerzos de diálogo, ¿no? El país necesita estabilidad, pero en realidad lo que necesita es que seamos conscientes que si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, no sirve para nada. Si los políticos no servimos para dar soluciones a los problemas que la gente enfrenta con relaciones a seguridad, a trabajo, a salud, entonces somos parte del problema. Y si el mensaje que estamos mandando, la clase política, es de improvisación y de constante enfrentamiento sobre la base de quién es el menos malo, y nos estamos convirtiendo en agencias de empleo para malos trabajadores con buenos sueldos, lo que hacemos es perder toda capacidad de representar a la gente. Creo que ese es el gran problema de fondo, que tienes un ejecutivo y un legislativo que tienen que ganar legitimidad en la calle, con la gente, y para eso tienen que escuchar un poco más al otro y a que empieza distinto, tratar de encontrar los puntos en común y sobre la base de eso construir el Perú que todos queremos. Claro, como usted decía, ¿no? Porque en Twitter también, en las redes sociales, se leía mucho de que desde que se escuchó que se vayan todos, este hashtag, la representación nacional, los congresistas pudieron pensar, nos quedamos todos, y esto se puede decir, nos quedamos todos, pero ¿en qué términos? Nos quedamos todos sin seguir investigando el Ejecutivo, las investigaciones que está pendiente Pedro Castillo, los ministros cuestionados que hay, que todavía continúan en ese gabinete de Aníbal Torres. ¿En qué condiciones se quedan todos? El tema es cómo hacemos que todos representen en realidad las necesidades de la gente y cómo hacemos que resuelvan. Bueno, no solo representar, ¿no? Nosotros sabemos exactamente cuál es el diagnóstico, es empecemos a resolver, ¿no? ¿Cómo generamos trabajo y estabilidad? ¿Cómo cerramos la brecha de infraestructura? Que debería ser algo en lo que tendríamos que estar todos juntos. Hay un Plan Nacional de Infraestructura que tiene que ver con irrigación, que tiene que ver con carreteras, que tiene que ver con el flete del señor que siembra y tiene una tierra, pero no tiene cómo hacer llegar su producto al mercado, que tiene que ver con puertos. Y ahí no hay ideología de por medio, o sea, ahí hay un diseño estratégico de cómo hacer crecer el Perú. Y podríamos perfectamente ponernos de acuerdo y en el marco del sistema que existe y funciona, por ejemplo, gobierno a gobierno, cerrar esa brecha, que se queden todos. Yo siempre defensor de los procesos democráticos sanos, que el presidente pudiera terminar su gobierno, pero las condiciones mínimas para que eso se dé es que no tenga, primero, que sea transparente en su gestión y en su conducta, y segundo, que no tenga ministros cuestionados en temas básicos como la violencia intrafamiliar en un país que tiene tasas de violencia insostenibles y problemas de violencia familiar, y además de maltrato a miembros del grupo familiar, hijos, centenados, abuelitos, que son la constante y una de las problemáticas más duras de nuestro sistema de justicia. Tampoco puedes tener presidentes del Consejo de Ministros que tengan investigaciones por terrorismo, que ha sido lo más dañino que le ha pasado al Perú. Tampoco puedes tener ministros que sean incapaces de pronunciarse frente a la muerte del terrorista más salvaje que generó odio, dolor y muerte en el país. Tampoco puedes tener en tu entorno inmediato gente que guarda plata o esconde dinero en Palacio y pretender contarnos el cuento de la canchita de fútbol. Y el Congreso tampoco puede no ser capaz de ponerse de acuerdo en necesidades básicas que hay que satisfacer, legislación sobre alimentos, sobre eficiencia en los procesos penales de violencia familiar, y sí se pueden poner de acuerdo para retroceder en las reformas a la educación, por ejemplo, lo que es una pésima señal. Ambos poderes tienen que hacer un esfuerzo consciente para recuperar el prestigio de la política. Yo vengo de la política, estoy orgullosa de hacer política, pero siento que hemos perdido la capacidad
de encarnar las necesidades de la gente. Y por supuesto que las expectativas de los ciudadanos están cada vez menos puestas en un administrador, en un alcalde, en un congresista, en un regidor que resuelva sus problemas, y más en alguien que no le estorbe y que no lo moleste. Y eso, en verdad, es muy triste. ¿Usted cree que esto se pueda lograr en el futuro? Porque siguen las investigaciones contra el propio presidente, que no ha explicado, por ejemplo, sus reuniones en Serratea, que no ha explicado esta serie de investigaciones en Petroperú, 2 licitaciones a favor de Samira Budayé, que no ha explicado su relación con Carolyn López, y que cada semana que pasa los medios de comunicación sacan una nueva denuncia que dan luces sobre estas investigaciones. Entonces, ¿cómo sacar adelante un país si quien genera las crisis o de quien vienen las crisis es del propio presidente? El problema es ese, el problema es que nada es gratuito, ¿no? O sea, el desprestigio que tiene el Congreso de la República, que no es de ahora, no es gratuito, ¿no? La incapacidad de representar, de hacer, de informar, la pelea constante, el insulto que reemplaza la crítica constructiva, que tiene que haber, por supuesto. O sea, acá no se trata de aplaudir los errores, se trata de llamarles a los errores eso, y no estar cuestionando al vocero, al mensajero, sino aquello que transmite, que no necesariamente es lo correcto, ¿no? No puede claudicar a su labor de fiscalización, pero al hacerlo no tiene que ir al ataque y a la descalificación. Si se está criticando un proyecto, es el proyecto el que se critica. Se está investigando una conducta, es la conducta la que se describe, y no se blinda, ¿no? Una comisión de ética del Congreso tiene que tener autoridad, y para tener autoridad no se puede sentir el tufillo a blindaje que se siente en algunos temas, ¿no? Entonces, yo saludo, por supuesto, todo esfuerzo de diálogo, pero si esto no viene acompañado de acciones concretas, no sirve para nada. Entonces, ese diálogo, yo no creo que deba ser una tregua, ese esfuerzo de gobernabilidad que es conjunto, tiene que venir acompañado de fiscalización muy fuerte parte del legislativo sobre, por ejemplo, los decretos de urgencia que han generado pues una farra económica que el Perú no puede sostener, porque venimos de una crisis sanitaria, de una crisis política, pero también de una crisis económica. Y por otro lado, tiene que dejar de ir en reversa en la reforma universitaria, en la reforma de justicia. Y por otro lado, el Ejecutivo tiene que cambiar a lo que es insostenible el ministro de Transportes. Y es insostenible que en el Congreso no sean capaces de firmar una censura. Ya todos sabemos que lo que está haciendo es terrible para el Perú. Es insostenible, por supuesto, el ministro de Educación, y nos estamos callando cuando las madres no saben, bueno, las familias no saben si sus hijos regresan o no regresan al colegio, y eso depende, aunque pareciera que solamente es la presencialidad o no, eso tiene que ver con quién dejas a tus hijos, y eso tiene que ver con cuánto ingreso eres capaz de generar en un hogar. Y estamos a días de empezar el colegio y eso no se sabe, ¿no? No está claro. Entonces, o las motos, ¿no? Sí, pues ya resuelve ese problema de la inseguridad con las motos. Y la gente que se moviliza en motos en la selva del Perú, ¿cómo va a ser? Pues yo creo que la integralidad con que tiene que ser entendido el país, la diversidad, no solamente la diversidad en general que tiene nuestro país, que debería ser el origen de su riqueza, la necesidad de políticas interculturales y no de mirar la multiculturalidad como si fuera estática, que requiere acciones concretas de parte nuestra, se ve completamente fuera del análisis cotidiano de la política, y eso a mí me da mucha pena, porque creo que los políticos necesitamos hacer un esfuerzo consciente para recuperar el respeto, primero de los ciudadanos y luego la fe de los ciudadanos en la buena política, la política que es sacrificio, la política que es entrega, la política que hace la señora del vaso de leche y que hace el dirigente popular, esa política, la del tiempo para el otro, y no la de voy a conseguir una chamba para la que no estoy preparado y ganar un montón de plata, ¿no? Eso no es política, eso es sinvergüencería, eso es oportunismo, y los partidos políticos no podemos continuar en ese juego perverso de buscar candidatos de cualquier sitio y ofrecerle a la ciudadanía gente que no tiene ni la capacidad, ni la autoridad, ni el conocimiento. El Ejecutivo tiene que entender que lo que ha hecho en estos meses con los cambios de gabinetes es generar inestabilidad, confrontación para intentar defender lo indefendible, y eso no es un homenaje a las regiones, porque en las regiones hay gente súper preparada, muy capaz, que se ha dedicado toda su vida a estudiar, que podría perfectamente asumir esas responsabilidades. Y por supuesto que hay gente
muy humilde, que ha conseguido salir adelante con mucho esfuerzo, primera generación de profesionales. Entonces, decir que son personas incapaces o que no tienen conocimiento porque no son de Lima, eso no es verdad. Lo que están haciendo es intentar volver a agudizar una brecha o una grieta que es fruto del racismo y de la discriminación, que lamentablemente es un problema en nuestro país y que hay que enfrentar directamente, y ser conscientes que esa es nuestra riqueza. Eso es lo que nos hace valiosos e importantes. Eso es lo que puede ser la diferencia, querida Mayra. Sí, concuerdo, exministra, pero también hay un tema importante. En la portada del Perú 21 de hoy hemos sacado básicamente el tema del fiscal o el del coordinador de fiscales Omar Tello. Omar Tello ahora les ha mandado a los fiscales que tienen casos sensibles, que investigan a este gobierno, que cualquier operativo, cualquier diligencia, cualquier allanamiento se lo deban de contar. Y esto claramente va contra la autonomía de la investigación de los propios fiscales. ¿Y por qué damos la alerta? Porque no sabemos a quién quiere beneficiar Omar Tello con esta acción. Porque se está investigando al partido del gobierno también. Una investigación es los dinámicos del centro, otra es Petroperú. Entonces, llama la atención que él haya dicho a los fiscales que están a cargo de esas investigaciones, tienen que contármelo todo, en un oficio firmado digitalmente y que Perú 21 ha tenido acceso. ¿Qué piensa usted de esta situación? Primero, que hay que respetar la autonomía, porque si no las cosas no funcionan. Segundo, que la autonomía tiene solo un límite y ese límite es la ley. Y si la ley no establece que es el fiscal de la nación o es el coordinador de fiscales el que tiene que encargarse de los casos sensibles en política, una persona no puede tomar esa decisión, porque este país tiene reglas y leyes y eso se respeta. Lo mismo que pasó con el procurador Soria, ¿no? Cuando se da la ley, que de hecho se da la damos nosotros, en la ley para crear la Procuraduría General, lo que se buscaba era que las denuncias que son políticamente sensibles tuvieran la mayor protección de autonomía y por eso es que es el Procurador General quien tiene que hacer las denuncias y por eso es que es tan grave que no se nombre aún un Procurador General y que quien tenga que nombrarlo sea una persona que ha sido cuestionada en su eficiencia como procurador, en su eficacia, y entonces ahí, y que además haya tenido denuncias por negligencia. Lo mismo va a pasar ahora en el Ministerio Público, donde tenemos un problema mayor, y es que no existen el número de miembros titulares para poder elegir al nuevo fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia está en ese proceso. Entonces, claro, ahora hay una inestabilidad en el Ministerio Público que no ayuda, no más la decisión de Zoraida Ábalos de empezar, de abrir investigación a los presidentes, pero no continuar las investigaciones, con lo cual es bien raro que le digas al país, sí, efectivamente, hay indicios razonables de la comisión de un delito, pero no voy a investigar. ¿Qué es esto? Entonces, aplicas el 117 como se aplicaba antes del caso Martín Vizcarra. No investigas y dejas que la política, desde las comisiones investigadoras del Congreso, haga el trabajo. Pero no puedes hacer este doble juego porque dejas a los ciudadanos con esta sensación de, pero a ver, si hay indicios, ¿por qué no investigas? Entonces no se puede nombrar un nuevo fiscal de la Nación que cambie esa decisión porque no existen el número de supremos necesario. Y ese es parte de los problemas de los que le hablaba cuando le decía que la reforma del sistema de justicia se ha quedado trunca, porque en verdad tenemos 6 de 7 miembros del TC que tienen que cambiarse, miembros de la Junta Nacional de Fiscales que tienen que completarse, perdón, de la Fiscalía Suprema, y tienes a un fiscal que se atribuye el derecho de establecer procedimientos que no están dentro de la ley, que no le hace bien al Ministerio Público en general, y por supuesto tampoco al gobierno en particular. Y llama mucho la atención porque este es el mismo fiscal que retrasó el megaoperativo de los dinámicos del centro cuando recién estaba siendo conocido. Este allanamiento a todas las casas de los implicados en Junín, que pues hay que recordar, esta investigación nació porque la tesis fiscal era que los funcionarios del sector transportes del gobierno regional de Junín tramitaban licencias de transportes irregulares y también les pedían a algunos funcionarios, también del partido, una cuota cuando ocupaban un cargo dentro del gobierno regional. Entonces, ¿qué debe pasar con este fiscal Omar Tello, que además
es muy cercano a Zoraida Ábalos. Vuelvo al problema principal, ¿no? Si la política no sirve para resolver los problemas de la gente, entonces no sirve para nada. Si el sistema de justicia no sirve para generar estabilidad, supremacía de la ley, límite al ejercicio del poder, no sirve para nada. Y entonces tienes una fragilidad en el sistema, institucionalidad. Ya no te hablo del Ministerio Público ni del fiscal en particular, te hablo de la institucionalidad, de la necesidad de que el país se sostenga sobre bases que puedan detectar a sujetos, no sé si se trate de él o no, pero a sujetos que le pueden hacer daño al sistema. Pero cuando no tienes ni siquiera los fiscales supremos necesarios para elegir al fiscal de la nación, algo está muy mal, ¿no? O sea, 2 de 7, está pésimo, o sea, no es posible, no podemos hacer ningún cambio, no se puede tomar ninguna decisión, y eso tiene que ver con fragilidad institucional. Yo creo que hay que cuestionarlo y me parece bien que se ponga en evidencia un hecho y que el Ministerio Público se pronuncie como institución. Hay fiscales, Mayra, y se lo digo porque lo conozco, de primer nivel, que no van a permitir situaciones irregulares. El tema es que hay que generar caminos institucionales. Si no tienes los fiscales supremos en el número que se necesita para recomponer, entonces estamos todos de la mano. Felizmente que muy pronto esto termina y la Junta, entiendo, debe nombrar a los fiscales que faltan y ya con eso podríamos elegir un fiscal de la Nación en la oportunidad más, o sea, digamos, más cercana para que tengamos un sistema que funcione. El sistema de justicia se soporta, o sea, la acción penal pública se soporta en el Ministerio Público. Entonces, tú te imaginas las consecuencias que puede tener que no tengamos a alguien que impulse un proceso, no tenemos un procurador general que denuncie, que impulse un proceso, no tenemos un fiscal de la nación y la que tenemos, que ya tendría que cambiarse, no se puede cambiar porque no hay quórum. Tenemos un fiscal coordinador que pide que se le informe antes, algo que es absolutamente irregular, salvo que me digan que hay una base legal y entonces diremos, bueno, si es una decisión que aplica para todos, entonces se acepta, ¿no? Pero hay algo de fondo, Mayra, que tiene que ver, que es lo que hay que entender todos, ¿no? El presidente Castillo es consecuencia del problema de la crisis política permanente, la judicialización de la política y la politización de la justicia es consecuencia de la fragilidad institucional, y eso no termina ni con una vacancia, ni con un que se vayan todos, ni con un sacamos a Tello. Eso termina trabajando sincera y sostenidamente en institucionalidad. ¿Eso se resuelve mañana? No, pero hay que empezar. Hay que empezar a generar esa institucionalidad, hay que empezar a limpiar los partidos políticos, hay que poner las reglas de juego claras, porque vienen elecciones municipales y regionales y seguimos con el mismo problema de una oferta de candidatos que no está en capacidad y que no representa a la gente y que tampoco ilusiona ni genera confianza en la política. Hay que construir confianza. Eso no es discurso, eso es hechos. Esas son acciones concretas. Si el señor Tello tiene que dar una explicación, tiene que darla hoy día. Si el Ministerio Público tiene que pronunciarse sobre ese tema, tiene que pronunciarse ahora, con transparencia, explicando cuáles son los procesos. Porque lo que va a pasar, Mayra, es que en medio de todo ese desorden, las mafias, el crimen organizado, comienza a abrirse un espacio, hoy lo vemos reflejado en esta inseguridad chiquita, pero vida de la gente, con el día a día de la gente. Esto en 5 años, si no hemos sido capaces de resolver esos problemas de institucionalidad, habrá otro presidente y tendremos los mismos problemas. La política cada día está peor y los esfuerzos de financiar la política, los esfuerzos de dar una legislación sobre reforma política han sido boicoteados dentro de la política. O sea, la plata que se destinó a formación para tener cuadros capacitados, casi 74 millones de soles, una media de 600.000 soles por congresista. Ese dinero que se destinó a formar cuadros para el futuro, se lo gastaron en campaña, cambiaron la ley de un plumazo y decidieron usar esa plata para encuestas y para campaña, con lo cual 5 años más de mediocridad. Entonces los ciudadanos, los más preparados tendrían que entrar a hacer política. La gente que ya ha resuelto sus problemas económicos o que tiene por lo menos posibilidad de dar algo. A la política no puedes entrar a buscar tu necesidad de conseguir chamba, bien pagado y sin nada que aportarle al país. Eso no es así. Y hay que reclamarlo como ciudadanos, pero también dar siempre oportunidad para el cambio. Nosotros queremos un cambio y también tenemos que dar la oportunidad para que el Ejecutivo, para que el Legislativo, para que el Ministerio Público
demuestren con hechos que no son parte del problema, sino parte de la solución. Y el silencio nunca es el mejor consejero en eso. De todas maneras, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. Le agradezco. Muchas gracias a usted, Mayra. Gracias, un abrazo. Era entonces Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, que mostraba su posición sobre lo que deben de trabajar tanto el Ejecutivo y el Legislativo para poder sacar adelante al país, sin intereses de por medio. Además, se ha pronunciado también sobre esta crisis de la institucionalidad, que es una consecuencia, a su parecer, de lo que hemos vivido en toda la historia de nuestro país. No hay que darle paso a las mafias ni a las bandas delincuenciales, ha alertado la ex ministra de Justicia. Esta es la información, nosotros vamos a regresar más adelante.